Gracias, oh, tú eres mi alegría, oh, gracias, oh, encontré la, cántenlo conmigo, Quiero que vayamos a Gálatas, hermanos, capítulo 5. Y el Señor ponía en mi corazón que habláramos de algo que sé que nos va a ministrar muchísimo. He titulado al sermón de esta mañana, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5. ¿Lo tiene? Ayúdale a la persona que está a su lado para poder encontrar el texto. Vamos a ver el verso 16. Verso 16. Si a su lado hay alguien que no encuentra el texto, ayúdele. Comparta su Biblia. Vamos a tener que aperturar otro discipulado, hermanos. Gálatas capítulo 5, verso 16. Si lo tiene, dígame amén, por favor. Verso 16, como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Leemos el verso 22 y 23 juntos. Amén. A la cuenta de 1, 2, 3. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Señor, clamamos porque tu palabra sea de bendición. Papito lindo, que nuestros corazones estén atentos a lo que tú quieres hablar. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a atesorar, a no ser oidores olvidadizos. Afirma nuestra fe. Padre, tú ponías en Pablo estas palabras ante personas que después de haber sido espirituales, Señor, abandonaban por problemas, por persecuciones, ese crecimiento espiritual. Señor, si ese es nuestro caso, ayúdanos a afirmarnos en tu palabra. Si queremos, Padre, apartarnos por A, por B, por C razón, enséñanos a través de tu palabra que así como tú llegaste hasta el final a esa cruz por amor a nosotros, también nosotros lleguemos al final, Señor, para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. El fruto del Espíritu. Una de las cosas, hermano, que considero que el Señor busca en medio de este sermón con nuestras vidas es que cada día nos preparemos para Cristo. Y prepararnos para Cristo es interesante. Es como que si tomáramos la figura de un plato de comida. Cuando usted, por ejemplo, quiere comer una carne asada y usted empieza desde el día anterior a marinar esa carne, le pone cáscaras de piña para que se haga más blandita. Y usted lo que está haciendo es preparando un buen almuerzo. Quiere disfrutar un buen almuerzo. O es como cuando usted quiere cocer frijoles blancos. ¿A cuántos les gustan los frijoles blancos? Rico, ¿verdad? Y usted tiene que poner los frijoles blancos ¿desde cuántos días? Unos 2 días de anticipación para que eso ablande. ¿Qué está haciendo? Está preparando una buena comida. Cuando usted y yo venimos a la iglesia, considero de que Cristo desearía que usted y yo nos preparáramos todos los días para venir ante Él. Lo que alimenta nuestro estómago, siempre buscamos que sea lo mejor. Pero a veces lo que alimenta nuestro espíritu, no nos percatamos que solamente bagazo lo que estamos recibiendo.
A veces nos conformamos con las migajas que caen de la mesa, cuando Cristo nos ha puesto un lugar en la mesa para que usted y yo nos sentemos. A veces consideramos que basta venir a los cultos de día domingo y eso es todo. Y en nuestra semana no existe nada más. Considero de que el Señor tiene más para usted. Considero de que Cristo tiene más promesas para usted. Creo de que el Señor le ha llamado para usarle y no solamente para que vayamos pasando el agua en medio de problemas. No considero de que Cristo se acercó a mi vida o a su vida para que usted tenga motivación. Usted se acercó a Cristo para no irse al infierno. Usted se acercó a Cristo para aceptar su gobierno. Usted se acercó a Cristo para caminar cada día en sus manos y bajo su guianza, según el Espíritu Santo nos conduce. Pero debemos aprender también algo. Usted y yo luchamos día con día con lo que Pablo en este caso llama carne. Amén. Todos los días nosotros estamos luchando con aquello que quiere deteriorar nuestro espíritu. Y digo deteriorar porque muchas cosas parecen que no son dañinas. Es como que usted y yo digamos que rica se ve una hamburguesa, doble carne, triple queso, sin cebolla. No me gusta la cebolla. Y usted diga, qué delicioso. Pero eso es dañino para usted. Es dañino para su salud. Entonces hay cosas que parecen a nuestros ojos agradables, pero a la larga nos provocan daños. Ahí va a ver usted un montón de señores por la calle, ¿verdad? Corriendo, trotando, el colesterol alto. Bueno, que ahora ya bichos son los que salen a correr. Tenemos que hacer un grupo, hermano, un ministerio de... Y usted observa que hay cosas en nuestra vida diaria que parece de que no provocan ninguna dificultad a nuestra vida espiritual. Pero tengo en mi corazón un misterio que el Espíritu de Dios va a resolver en medio de esta iglesia. Si somos una iglesia que está procurando la llenura del Espíritu Santo, que está procurando enseñar la sana doctrina, que está procurando que hagamos crecer nuestra vida espiritual, que está procurando ir fundamentándose firmes y fuertes en lo que Dios quiere hacer, ¿por qué no ocurre aún lo que el Señor ha dicho para esta congregación? Entonces tendríamos que hablar de lo que en nuestra vida diaria estamos viviendo. Porque usted y yo en la iglesia seremos el producto o el resultado de lo que en el día a día vivimos. Y cuando en mi corazón y en mi conciencia yo sé que no estoy caminando bien, yo siento temor de adorar a Dios. Siento que hay algo que me estorba para adorar a Dios. Y el enemigo muy contento seguirá lanzando dardos a su corazón. Créame de que vivir como el Señor nos ha dicho no es fácil. Vea por favor el verso 16. Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No sé si a usted le ha pasado. Yo he estado leyendo que comer balanceadamente o comer de manera educada tiene que ver con que en la mañana hagamos un buen desayuno, al mediodía hagamos un buen almuerzo y en la cena comamos poquito. No sé usted, pero yo hago lo contrario. En el desayuno, un pan con frijoles, porque no me da hambre. En el almuerzo, una tortilla y algunas dos cositas. En la cena, que agarren primero todos, porque si no me lo acabo. Y a veces nosotros pensamos, ¿y qué rico es? O sea, uno disfruta eso, porque probablemente en la mañana uno por salir rápido no logra hacer un buen desayuno. En la tarde a uno le dan poco tiempo y tiene que almorzar. Pero en la noche usted está sentadito, no tiene presión de tiempo. Disfruta, ¿qué? Un programa en la televisión y está disfrutando. Entonces, aparentemente eso es deleitoso para nosotros. Pero a la larga, usted va diciendo, qué gordito me voy poniendo. ¿Sí? Ya siento que me cuesta respirar. ¿Y qué pasa? Siempre he sido saludable.
en el instante usted no siente ningún problema. Tengo al hermano Emilio que me pasa exhortando y me dice: cuídese, cuídese, usted está joven, hoy lo tenemos bien, pero mañana, ¿qué va a pasar? Cuídese. Y yo digo, es cierto, nosotros muchas veces descuidamos los detalles y en nuestra vida espiritual no es la excepción. Probablemente usted y yo, como dice Pablo, encontremos dificultad. Nosotros podemos decir: no, pero yo no satisfago los deseos de la carne. Le hago una pregunta: ¿cuántos satisfacemos los deseos de la carne en la semana? Hasta responder nos cuesta, ¿verdad? Sí, no, en serio. Dice el verso 16: andad en el Espíritu, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Encuentro acá un principio muy poderoso. Usted y yo no podemos caminar delante de Dios bien si no andamos en el Espíritu. Es imposible que podamos hacerlo. ¿Por qué? Porque yo no podré controlar mis deseos, yo no podré controlar mis hábitos, yo no podré controlar mi vocabulario. Porque cuando hablamos de andar en el Espíritu, hablaremos entonces de tener gobierno. Hablaremos entonces de tener un guía. Y si usted y yo tenemos un guía, el Espíritu Santo nos ha estado diciendo: detente, no vayas, quédate callado, ya no sigas diciendo eso, ya no frecuentes a estas personas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hacemos? Pensamos de que no hay problema, no hay dificultad, y eso a veces va deteriorando nuestra salud espiritual. ¿Qué es lo que vivimos el día domingo? Las resacas de un descuido espiritual. Porque venimos al culto el día domingo y nosotros decimos: ¿por qué no siento la presencia de Dios? ¿Por qué siento que Él no me toca? ¿Por qué no siento que el Señor me quiere usar? ¿Por qué no siento la misma devoción? En mi corazón hay algo que está lastimando mi vida espiritual. Les decía la vez pasada, han dado la bulla del toque de queda y mire qué terrible que la gente anda más preocupada en el toque de queda, con gente que nadie le ha dado autoridad, y nosotros mismos o la misma gente, el mismo pueblo, les da autoridad a estas personas que de verdad, si seguimos haciendo caso, vamos a agarrar un yugo difícil de soltar. Pero es interesante que podamos pensar en que no vengo a la iglesia porque estoy siendo sabio, pero yo no me quedo orando en la casa, me quedo viendo una novela, me quedo viendo una película. Y cuando nosotros empezamos, iglesia, a ver los detalles, ¿qué podríamos hablar acerca de eso? En nuestro día a día, al finalizar lo que todos nosotros hacemos, ¿cuántos saben de que es menester tener un altar personal para con Dios? Antes de acostarnos, orar, leer la palabra, un verso, meditar, y después: Señor, gracias por este día que me ha regalado. Pero ¿cuántos no lo hacemos? ¿Cuántos no lo hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Satisfaciendo el deseo del cuerpo. ¿Qué quiere el cuerpo? Roncar, dormir. Deleítate, alma, has trabajado todo el día. Y eso es bueno, pero es necesario esforzarse. Cuando vemos a Pablo, él sigue diciendo en el verso 17, y esto es en realidad la mejor manera de definir nuestras dificultades diarias. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Cuántos, como Pablo, queriendo hacer lo bueno, hacen lo malo? Hacemos lo malo. Hemos dicho: voy a mejorar, voy a cambiar, voy a hacer esto. Recuerdo que, y quiero contar esta anécdota porque es algo que sucede. Yo recuerdo que cuando estaba aproximadamente por séptimo, octavo, noveno y primer año de bachillerato, recuerdo de que yo tenía problemas con mi vocabulario. No podía decir 10 palabras sin que fueran unas 2 malas. Mi madre nunca supo que yo era malcriada. Usted le preguntaba a mi mamá, nunca ha dicho una mala palabra. Yo recuerdo que tenía problemas.
Recuerdo de que cuando terminaba el año escolar, yo me apartaba de mis amigos y yo decía, el otro año que entre, ya no voy a decir malas palabras, ya no voy a decir malas palabras. Muy feo, porque a veces estaba hablando con mi familia o con algún amigo y de repente ya no hallaba qué decir, ya quería salir la mala palabra. Les pasa a algunos, ¿verdad? Ahora, cuando usted y yo vemos eso, yo recuerdo de que intentaba cambiar. Recuerdo que empezaba el año, otra vez los amigos, ¿verdad? Y qué tal, que no sé qué, que no sé cuál, un día, 2 días, 3 días, 4 días. Contento yo cuando salía de estudiar que no había dicho ninguna mala palabra. Pero de repente una semana, ¡pah! Y cuando empezaba a decirlas, me quedaba todo el año ya diciéndolas. Y yo digo, eso es lo que nos pasa. A veces en nuestro corazón consideramos que es muy difícil y tiene razón. Hay hábitos que son difíciles de superar. Pero si la iglesia no empieza a buscar el poder del Espíritu Santo, más difícil se volverá. ¿De qué sirve que yo empiece a decir, usted está mal, usted está mal? No es que sea tan mal, ¿verdad? Sino que está caminando mal. ¿De qué sirve si aquí no clamamos por el mover del Espíritu Santo? Es que mis palabras le pueden ofender a usted, pero el Espíritu Santo puede cambiarlo a usted. Entonces, ¿de qué necesitamos hablar para que nuestro día a día sea mejor? De que el fruto del Espíritu esté en nuestro día a día de manera continua. ¿Qué dice el texto en el verso 22? Dice el verso 22, mas el fruto del Espíritu, ¿qué dice? En primer lugar, el fruto del Espíritu es amor. Cabe mencionar, hermanos, de que cuando nosotros encontramos a los Gálatas, vamos a encontrar a un público de que había conocido el poder del Espíritu Santo. Sabía quién era Dios, sabía qué era que el Señor los usara. Pero vea por favor el capítulo 3 de Gálatas. Capítulo 3 de Gálatas. En el verso 1, ¿lo tiene? Dice el verso 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Cuando usted y yo vemos este verso, hay otra versión. Nuestra versión lo dice muy bien. Pero en otra versión dirá, oh Gálatas, con todo respeto se lo digo, oh Gálatas estúpidos. Y entiéndase la estupidez no como nuestra cultura la dice. Es una palabra ofensiva, no. La estupidez como una incapacidad mental para decidir o razonar. Pablo está diciéndole a los Gálatas, ¿quién los ha entorpecido en lo que Cristo les enseñó? ¿Quién les ha dicho otra cosa? ¿Quién los ha desviado de la verdad? Ustedes han conocido el testimonio verdadero, han conocido cómo se hacen las cosas y se han desviado. ¿Acaso han perdido el razonamiento? Cuando nosotros observamos, iglesia, lo que en nuestra vida vivimos, a veces vamos a haber cambiado nuestro rumbo sin darnos cuenta. Estaremos buscando propósitos, proyectos, deseos, anhelos que Cristo nunca los puso en nuestro corazón, que no vienen de parte de Dios. ¿Y qué están haciendo? Es difícil considerar que un trabajo me aparte de Dios, que una familia me aparte de Dios, que un hijo me aparte de Dios. Yo no puedo considerar eso como de parte del Señor en ese estándar, porque entonces no es bendición. Yo no puedo recibir de Dios un regalo para que me aparte de Él. Entonces significa de que el pastor cuando se case ya no va a venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque está casado. ¿Está casado? No puede venir, menos en los días de la luna de miel. No, y eso es cierto, no, eso es cierto. Pero tiene su tiempo. Tiene su tiempo. Ahora, no puedo considerar un trabajo como estoy feliz porque Dios me abrió una puerta. Hermano, pero ya no lo he visto en la iglesia. Es que ya no me queda tiempo. ¿Qué?
¿Qué ha pasado? Perdí el rumbo. Mi conocimiento un día dijo: Señor, yo me meto contigo porque quiero caminar recto y no quiero apartarme de ti. Pero Dios me bendijo una vez y ya no me acordé de Él. ¿Qué pasó? Entonces el Señor diría: hijo mío, ¿por qué eres tan insensato? ¿Qué ha pasado con lo que yo te he dicho y con lo que yo te he dado? ¿Te has olvidado de eso? Entonces debemos entender algo. El fruto del Espíritu, iglesia, vendrá a ser probablemente no el resultado del esfuerzo que usted haga para que se produzca esto, sino el esfuerzo que usted realiza para estar más cerca de Dios cada día. ¿Qué significa esto? El fruto del Espíritu no es una fórmula para que usted sea un mejor cristiano. El fruto del Espíritu es el resultado de que usted es un buen cristiano. ¿Me está escuchando? El fruto del Espíritu es el resultado de que usted es un buen cristiano. Usted es un buen cristiano. En primer lugar, ese fruto se manifiesta en usted como amor. Usted puede ser, y qué irónico sería de que usted fuera un gran hombre de Dios, que el Señor lo use, hable lenguas, interprete lenguas, hable profecía, haga mil cosas, pero usted no tiene amor. ¿Será eso algo que tiene relación o cuadra con la vida de alguien? No. El fruto del Espíritu es, en primer lugar, iglesia, amor. Cuando Pablo habla acerca del amor, él sabía de que los Gálatas habían conocido el poder del Espíritu Santo. Pero no podemos minimizar, iglesia, el hecho de que las manifestaciones del Espíritu Santo van acompañados con este fruto que es el amor. Vaya conmigo por favor a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Capítulo 12 en el verso 31. Capítulo 12 de Primera de Corintios. Primera de Corintios. En el verso 31, ¿lo tiene? Verso 31 dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más, ¿qué, iglesia? Excelente. Siga el capítulo 13, verso 1. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. El amor vendría, iglesia, a caracterizar a un creyente maduro. Yo puedo tener años en el evangelio, pero si el fruto del Espíritu no está en mí, todavía me hace falta madurar. ¿Por qué? Porque muchas veces, iglesia, usted no hace buena cara porque le digan cosas bonitas. A veces hacemos buena cara porque tenemos que reflejar a Cristo. A veces no nos quedamos callados, no porque no tengamos que decir nada, sino porque necesitamos reflejar a Cristo. Hay personas que a mí me dicen: pastor, decía algo. Y yo les digo: no, dejen. Mis batallas las pelea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es en el pueblo de Dios. Pero si usted habla, usted ejecuta justicia, ya no le pida al Señor. O sea que necesitamos ejercitar el amor. Y el amor no solamente, hermanos amados, para hacer nosotros melosos. Ay, ¿qué tal, hermanito lindo? Qué chulo vino hoy a la iglesia. No, eso podría hasta incomodar. No está hablando de eso. Está hablando de un buen apretón de manos. Que Dios le bendiga, hermano. Solamente eso basta y se percibe la coinonía. Se percibe aquella sinceridad. Qué bueno verlo, hermano. No se necesitan palabras melosas. No. Por eso hablamos de que el amor es parte del fruto del Espíritu y habla de un miembro que es maduro.
Pero si un miembro no es maduro, entonces diría, ay no, ¿y cómo le voy a hablar al hermano Manuel? Él ahí que canta, ay que no sé qué, que no sé cuál. Piensa que por eso yo le voy a andar hablando. Eso no es madurez. No es madurez. Cuando usted y yo vemos, iglesia, lo que nos dice en el capítulo 5 de Gálatas, vamos a encontrar en los versos que leíamos de que en realidad lo que el Espíritu a mí me dice es contrario a lo que la carne está deseando. Y yo muchas veces desearé no hablarle a alguien, ignorar a una persona, estar resentido con alguien, evitar sonreírle a una persona. Pero ahí es donde yo preguntaría, ¿eso es muestra del fruto del Espíritu? No, en ninguna manera. Nos hace falta madurar. ¿Cuántos necesitamos mejorar en nuestra vida cristiana? En el amor, amén. Ahora, tampoco estamos hablando de andar de amorosos y de amorosas. No se trata de eso. Y cuidado, porque tenemos que, en este caso, hasta nos cerraron los baños en los cultos. ¿Sí? Mucho amor se andaba oliendo por ahí. Mucho amor. Entonces, no se trata de eso. Se trata de que en nuestro corazón el fruto del Espíritu esté de manera continua para reflejar a Cristo, para reflejar al Señor. Entonces, iglesia, este amor a mí me hará que yo evite, en este caso, hablar de los hermanos, criticar a los hermanos, andar sacando errores a los hermanos, andar viendo que otro está mal delante de Dios. ¿Qué es lo que el amor pondrá en nuestros corazones? El ministerio del Espíritu Santo, un ministerio de restauración. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios en este lugar? Nos amamos no porque, y esto cabe aclararlo, hermano, si tenemos que amarnos no es porque a alguien le caiga bien a usted. No, es que esto es sobrenatural, va más allá de mis percepciones humanas. Porque hay cosas que no van a ser como a usted le gustan. No todos podemos hablar el mismo tema, compartir los mismos gustos, etcétera. Pero al final vamos a amar porque somos miembros de la familia de Dios. Amén. Amén. Entonces hay que esforzarnos, porque el fruto del Espíritu es, en primer lugar, amor. ¿Qué sigue diciendo el texto en Gálatas capítulo 5 en el verso 22? Dice que también es el fruto del Espíritu, gozo. Y gozo vendrá en primer lugar a ser lo que se produce por la seguridad de que somos miembros de la familia del Señor. Su palabra nos enseña en Santiago 1:2 de que el gozo del Señor, que dice, iglesia, es nuestra fortaleza. Y cuando hablamos de gozo no estamos hablando de una emoción, de aquello que le saca sonrisas a usted, no. Dice en Hebreos capítulo 12, en el verso 2, que cuando Cristo estaba colgando del madero, en él había gozo. ¿Verdad que es un tanto irónico? Gozo. Y Cristo estaba en el madero. ¿De qué se trata este gozo? Se trata, iglesia, de la plenitud que el Espíritu Santo le da a cada hijo de Dios por saber de que lo tiene todo en Él, aunque en lo material nos hacen falta muchas cosas. El gozo no viene por las cosas que usted tiene. El gozo viene porque Cristo para con usted es fiel, aunque a veces sintamos no poder. Cuando hablamos acerca de este gozo, iglesia, vaya conmigo por favor a Primera de Pedro capítulo 1 en el verso 8. Primera de Pedro capítulo 1 verso 8. Capítulo 1, por favor, en el verso 8. ¿Lo tiene? Fíjese bien qué es lo que dice. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. ¿Y qué dice, iglesia? Y glorioso,
El gozo está íntimamente relacionado con la esperanza que usted ha recibido de Cristo. Si usted en su corazón tiene gozo, iglesia, es por una razón muy especial. Usted en la tierra, usted y yo en la tierra somos peregrinos. Vamos de paso. Hoy a usted le preocupan los recibos, las deudas, los cobros, las tarjetas, la casa, el estudio, los cuadernos, los útiles. Y qué barbaridad. Usted recibe su salario y más del 80% en el segundo o tercer día ya lo tiene comprometido. ¡Qué terrible! El gozo que nosotros recibimos del Señor no son por las cosas materiales, son por las promesas eternas que hemos recibido de parte del Señor. Que nuestra herencia no es terrenal, sino que es espiritual. Un día usted y yo, si estamos vivos, veremos a Cristo en las nubes, a su iglesia levantada. Y si usted y yo ya habremos partido de este cuerpo, estaremos esperando esa resurrección de los muertos por la promesa con la que morimos un día, que no es vana, sino que somos en Cristo Jesús bendecidos porque tenemos vida eterna para gloria del Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Él es nuestro Señor y nos da ese gozo que necesitamos. En tercer lugar, ¿qué dice Gálatas en el capítulo 5? Gloria a Dios. Verso 22, en tercer lugar, el fruto del Espíritu es paz. Y esto es precioso, porque el corazón humano anhela paz. ¿Cuántos anhelan paz? Y en medio de este tiempo, con mucha más razón. Me sorprende ver los periódicos, cosa que casi a mí no me gusta, ni ver noticias, a mí casi no me agrada, porque hay un ahínco en presentar solo el dolor, la tristeza, el sufrimiento, y eso enferma a cada ser humano. Porque usted y yo, por ejemplo, es increíble. No puede venir un familiar de Estados Unidos porque estamos, en lugar de decirle nuestro país es bendecido. Casi te escapan a matar, pero es bendecido. Sí. Yo tengo una certeza en mi corazón. Cuando usted está caminando bajo el propósito y la guianza del Señor, a su lado caerán 1000, al otro 10,000. Y a usted no llegará. ¿Por qué? Es la promesa de Dios. Es la promesa de Dios. Cuando nosotros hablamos de paz, iglesia, estaremos entonces hablando de un estado de reposo, de quietud, de calma. La ausencia de lucha, la ausencia, iglesia, de aquellos conflictos internos. Y cabe mencionar que a veces, por ver tantas malas noticias, cuando nuestro hijo, nuestra hija, nuestro esposo o nuestra esposa sale, lo que estamos imaginando es lo que vimos en las noticias de anoche. Si le pasa esto, si le pasa aquello. Entonces eso es algo que el Señor, a través de su confianza, nos da. Paz, paz. Y en este caso cabe mencionar algo. Vaya conmigo a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. ¿Lo tiene? Verso 27. Verso 27, capítulo 14 de San Juan, en el verso 27, dice de la siguiente manera, hablando Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. O sea que Jesús está hablando de que la paz que nosotros tenemos tampoco es el producto de un esfuerzo humano. Es el resultado de estar cerca de Dios. Es el resultado de estar cerca de Dios. ¿Sabe qué es lo que el enemigo procura? Que usted y yo caminemos en zozobra, en temor, en angustia. Pero Jesús me encanta porque cuando se ocupa la palabra paz, que ya lo hemos explicado en otras ocasiones, Jesús ocupó la palabra shalom. Y la palabra shalom es un saludo para los judíos. Pero me encanta que Jesús hace
una aclaración en el verso 27. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Qué está queriendo decir Jesús en este verso? El shalom del que todos decían, un judío viene, usted puede ir ¿qué? A un lugar en donde hay, ¿cómo se llaman, Natanael? Donde hay judíos que se reúnen, ¿cómo? Sinagoga, ¿sí? Hay algunas acá en el país y usted va a escuchar que cuando se saludan, nosotros decimos, Dios le bendiga. Ellos dicen, shalom, la paz del Señor, o deseo que estés completo. La paz es contigo. Entonces, Jesús sabía que shalom era común en el pueblo. Pero el Señor dice, yo les dejo mi shalom. Y aclara, mi shalom no es como la que el mundo da, o como la que el mundo desea, o como la que el mundo ofrece. Mi shalom sobrepasa entendimiento. El shalom de Jesucristo está con los hijos de Dios, lavados con la sangre de Jesucristo. La paz de Cristo es con usted, iglesia. Entonces, ¿qué significa? Que en Cristo a usted no le hace falta nada. No le falta nada. Usted se aparta de Cristo y le hace falta todo. Usted tiene a Cristo, usted lo tiene todo. Y no hablamos de lo material. Ya dijimos, algunos andamos tristes, ay, que no ando pisto, ando $1, una cora. No, el gozo del Señor es su fortaleza. Él le va a proveer, Él le va a proveer. Parte de los testimonios, hermanos, de los que algún día yo les voy a contar, pero quiero adelantarle algo. La paz es algo que debe de inundar nuestros corazones. Una de las cosas que a mí me ha tocado atravesar son las dificultades económicas. Yo creo que la mayoría de acá, ¿verdad? Luchamos. Yo me considero un luchador en esa área. Y tenemos dificultades. Hace 3 años, no recuerdo cuánto tiempo, recuerdo de que fui a dejar 2 o 3 sacos a una dry, para que los limpiaran. Y yo recuerdo de que en esa semana me habían dado, dan como 2 días, ¿verdad? O 3 días para ir a recoger lo que uno deja. Había entrado en una situación económica tan difícil de que ni tan siquiera pude ir a sacar los 3 sacos que había dejado. Y a veces eso en el corazón duele. A veces topamos, ya no sabemos qué hacer. Nos estamos esforzando, intentamos hacer las cosas bien y hay dificultades. Entonces, ¿qué debe suceder en momentos así? El fruto del Espíritu debe de estar en nosotros. Paz. De lo que usted a veces no logra hacer, no porque no quiera, de la manera que menos usted espere, el Señor va a abrir puertas de bendición para usted. Pero no abandone su fe, porque los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Gloria sea al Señor, porque Él es nuestro estandarte y nunca seremos avergonzados, iglesia, en medio de dificultades. Contemos las peores historias. Al final siempre la gloria y la honra será para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor. Veamos por favor el último fruto, porque necesito cerrar ya este día con el fruto. Gálatas en el capítulo 5. Y este es increíble. Capítulo 5 en el verso 22. El primer fruto, ¿cuál era, iglesia? Amor. El segundo, gozo. El tercero, paz. Y el cuarto, ¿qué dice? Paciencia. Ay, la paciencia. ¿Cuántos luchan con la paciencia? ¿Cuántas esposas luchan con la paciencia? Amor, deja los calcetines en el cesto de la ropa. Y los calcetines por el tele, ¿verdad? ¿O no le ha pasado cuando llega tal vez usted a alguna casa de sorpresa? Buenas, aquí venimos, ¿verdad? Y de repente, permítanos, ya le abrimos. 15 minutos,
20 minutos, media hora, ya ahorita le. Ay, Señor, ¿qué sucede ahí? Están limpiando la casa. Y a veces la paciencia, hermanos, no me va a dejar mentir. Lo vivimos en todos los ámbitos de nuestra vida. La paciencia con los jefes, la paciencia con los compañeros, la paciencia con los amigos, los hijos, los esposos. Qué terrible, el pastor, los líderes, los diáconos. Es que en todo la paciencia, dice un adagio popular que la paciencia es la madre ¿de qué? De la ciencia. Y qué terrible, porque se necesita, iglesia amada, tener paciencia para que podamos ver lo que Dios nos ha prometido. La paciencia indica, iglesia, suavidad, o en este caso, disposición para esperar. La paciencia es algo que describe a una persona que, pudiendo ejercer venganza, no hace nada, sino que determina esperar en lo que Dios hará. Cuando hablamos de paciencia, podemos hablar incluso hasta de aquellos que pueden llamarse no mis enemigos, sino aquellos que se autodenominan sus enemigos. Y hablamos del ambiente espiritual, porque cuando alguien de manera personal se cataloga como su enemigo, hay gobierno de espíritu de maldad sobre ese corazón, tomando potestad sobre su mente y sobre su corazón. Pero en ese caso, usted y yo, pudiendo ejercer, iglesia, venganza, decidimos esperar en la justicia y en la misericordia de Dios. Cuando usted delante de su vida tiene enemigos, adversarios, y usted le pregunta a la Biblia, ¿qué hago? ¿Sabe qué le diría el Señor? Nada. ¿Cómo? Nada. Espera en Jehová. Espera en Jehová. Pero si yo no hago algo hoy, me hundo. No se va a hundir. No le van a quitar la casa. No le van a quitar lo que tiene. Espere en Jehová. ¿Y qué se necesita para esperar? Paciencia. Paciencia. El salmista en alguna ocasión escribía: pacientemente esperé en Jehová. Cuando usted y yo vemos esto, entenderemos, iglesia amada, de que en nuestra vida hace falta equilibrio, y la paciencia podrá producirla. Porque a veces usted y yo podemos armar grandes problemas de cosas insignificantes. Por ejemplo, a veces usted y yo podemos tener un compromiso. Y verdad que a veces, en el caso de las familias, usted tiene que llegar a las 7 de la noche. Pero ya son 15 a las 7 y usted no ha salido. ¿Verdad que a veces por un horario hacemos unos grandes problemas con nuestra familia? Que nos decimos de todo por un horario. Por un horario. ¿Qué se necesita? Paciencia. Paciencia. ¿Cuántos esposos han dejado a su esposa? Pues ahí quédate. Sí. ¿Qué hizo falta? Paciencia. Paciencia. ¿Cuántos ministerios hemos abandonado? Pues ya no sigo. Paciencia, paciencia, paciencia. Dígale a su hermano que está a su lado: hermano, pidamos paciencia. 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 No, que le dijera que pidamos paciencia. Algunos están diciendo: hermano, le está hablando el Señor. Le está hablando el Señor. No, paciencia. Todos necesitamos paciencia. ¿Se ha fijado, hermanos, en las colas de banco o de cosas así? Ay, Dios mío. Ande un libro. Ande la Biblia. Lea. ¿Sí? Fíjese que en los bancos es increíble. Esta semana estaba en uno y es sorprendente que hoy han usado, yo creo que una estrategia psicológica, diría yo. Porque ponen una gran plasma y ponen unos videos tan interesantes, hermano, que a usted le dan ganas de agarrar así y cruzar la pierna. Y yo digo, una estrategia. ¿Pero por qué? Yo recuerdo de que antes usted iba a un banco y veía las grandes colas que solamente agarraba el papel del recibo y lo apretaba. Lo apretaba cuando llegaba a la caja ya todo sudado. Impaciencia. Y ahora una tele, no, imagínese cómo nos programan psicológicamente.
Qué terrible, ¿verdad? Una tele nos pone, ahí se van a mantener entretenidos. Funciona, porque yo estaba así, ¿ve? Cuando iba de este lado de la cola, decía así. Sí, funciona. Entonces, la paciencia es algo, hermanos amados, que en realidad nos bendice. Entonces hemos visto cuatro aspectos que incluyen el fruto del Espíritu. En primer lugar, amor. En segundo lugar, gozo. En tercer lugar, paz. Y en cuarto lugar, paciencia. Eso es lo que Gálatas llama el fruto del Espíritu. Entonces, iglesia, termino este sermón diciéndole: muchas veces nuestra carne no querrá tener amor. No quiere perdonar, no quiere dejar resentimiento. No. Muchas veces nuestra carne no querrá tener gozo, tiene promesas, pero decide apartarse del Señor porque es muy difícil, porque nadie entiende lo que pasamos. Muchas veces nuestra carne no querrá tener ¿cuál es el otro fruto? Amor, gozo, paz. Paz, no querrá tener paz, prefiere estar ahogándose por la situación. Y la ansiedad y la angustia, los nervios, se va a enfermar, amada iglesia. Se va a enfermar. Tenga en su corazón algo: nada sucede sobre la faz de la tierra sin que Dios no lo permita. Usted es su hijo. Sepa que Dios es fiel con usted. Y a veces nuestra carne no querrá tener paciencia. Antes querrá ofender. ¿Por qué eso así? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquí? No. Que el Señor gobierne nuestra vida, porque entonces nuestros días serán mejores. Y cuando vengamos a la casa del Señor, un avivamiento inundará nuestras vidas, de tal manera que cada vez que oremos, el poder del Espíritu de Dios descenderá a este lugar. ¿Usted lo desea que suceda así? Iglesia, encomiende a Jehová su camino, confíe en Él y Él hará. Dele al Señor fuertes palmas, porque Él es bueno, su misericordia es para siempre. Gloria, gloria, gloria al Señor. Póngase por favor sobre sus pies, iglesia amada. Gloria a Dios. Dios es capaz de mover. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Mis fuerzas